Básicamente, la manera en que Daniel Ortega de Nicaragua se ha perpetuado en el poder es un poquito diferente de la consabida manera de lograr con una constituyente cambiar las cosas. Él cambió la constitución hace mucho tiempo, pero el traje que se hizo no le quedó bien, porque la constitución de Nicaragua, hecha por los sandinistas, prohíbe la reelección inmediata de un presidente de la República para un tercer periodo. Pero los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia declararon inaplicable esa parte de la Constitución, y eso es lo que despejó el camino para que Ortega se pudiera presentar como candidato. La misma Constitución de la República de Nicaragua prohíbe la reelección de un presidente que ha desempeñado el cargo 2 veces. Pero con el mismo razonamiento, la Corte Suprema de Justicia también declaró inaplicable esa parte de la Constitución. O sea que el texto de la Constitución es inconstitucional. Es bastante difícil de comprender eso, pero ahora le explico cómo es. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo es que el texto mismo de la Constitución, en este caso que es claro y de ineludible aplicación, se ha encontrado inconstitucional por una Corte Suprema de Justicia? La respuesta es simple, pero a la vez puede ser compleja. La base de esa decisión fue que la Constitución también dice que el pueblo de Nicaragua es el soberano y la fuente de la Constitución y de todas las leyes. Y que si ese soberano, el pueblo de Nicaragua, desea elegir un presidente de la República, una persona que por razón de haber sido presidente 2 veces antes estaría descalificada, pues esa parte de la Constitución le negaría al pueblo soberano de Nicaragua el derecho a escoger a quien ellos quieran, y como consecuencia es inaplicable porque va en contra del soberano pueblo de Nicaragua. Realmente este tipo de raciocinio los antiguos griegos le llamaban un sofisma. Es algo que suena y parece lógico, pero es totalmente falso. La limitación que descalifica a una persona para ocupar una función de gobierno no tiene nada que ver con la soberanía de un pueblo. Por el contrario, fue el pueblo soberano de Nicaragua quien aprobó esa misma Constitución en su totalidad y no en partes. La limitación fue impuesta para evitar que los tiranos se perpetuaran en el poder, pero eso no iba a ser una limitación para Daniel Ortega en su empresa de ser el insustituible redentor del pueblo nicaragüense. Solo él puede salvar a Nicaragua, nadie puede ser elegido presidente de Nicaragua, y así las cosas hay que ir a los orígenes. La agencia EFE reportaba sobre la declaración de la esposa de Daniel Ortega cuando ganó las últimas elecciones, y lo que ella dijo fue lo siguiente: el comandante Daniel Ortega, emocionado, agradece a toda Nicaragua, a toda la familia nicaragüense, esta demostración de cariño y de confianza. Así lo declaró a los medios oficiales la jefa de campaña del Frente Sandinista de Liberación Nacional y coordinadora del Consejo de Comunicaciones y Ciudadanía del gobierno, Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega. F continuó diciendo que los nicaragüenses votaron para elegir, entre otros cargos, a su próximo presidente y que Ortega era el favorito, en una jornada caracterizada por, según el gobierno, la normalidad de la situación, pero se sabe que hubo denuncias de irregularidades y de trabas a los observadores internacionales para cumplir su labor. Realmente, la oposición dijo que la candidatura de Ortega, como es correcto, era ilegítima, ilegal e inconstitucional debido a las maniobras legales para poder llegar a esa brillante conclusión de que la Constitución es inconstitucional. Realmente hubo, mucho músculo y codazos para tomar control de la Corte Suprema y poder entrar en esta situación.
La oposición a Ortega se presentó dividida y por ahí fue donde las cosas llegaron a lo que llegaron. Hubo fraude hasta decir no más, pero realmente a estas alturas el presidente de Nicaragua es don Daniel Ortega, ya nadie lo disputa. Así termina el reportaje de EFE. ¿Qué es lo que pasó? ¿En dónde se perdió la institucionalidad legal de Nicaragua? ¿Quién diseñó ese asalto a la democracia? La mascarada de Daniel Ortega tiene aliados. Los Castro de Cuba son los primeros. Le siguen Hugo Chávez Frías y los otros mandatarios del Grupo del ALBA, Evo Morales, el señor del Ecuador, Rafael Correa. Y efectivamente ha sido algo que que ya está hecho, ya es un hecho cumplido y ya no hay regreso. El trabajo fue tan bueno y los escenarios tan bien orquestados que hoy en día nadie disputa que Daniel Ortega es el presidente de la República de Nicaragua. Ni los Estados Unidos de América ha dicho que ese es un gobierno espurio, ilegal o producto del fraude que fue claro y patético. A estas alturas ya Daniel Ortega es el señor presidente de Nicaragua y ahora el gobierno de los Estados Unidos le va a otorgar, por medio del Departamento de Estado, un waiver, un perdón o una dispensa de que le apliquen las leyes de los Estados Unidos al gobierno de Nicaragua por manejar las cosas en forma no democrática y por confiscarle a la gente propiedades y tal y cual, particularmente a los ciudadanos americanos. Al final, el gobierno de los Estados Unidos, al darle ese waiver, lo que le da son $40 millones al año y 200 millones más aprobados en el Banco Mundial. O sea, que los Estados Unidos subvenciona a sus propios enemigos. Son cosas difíciles a veces de entender, pero eso es lo que en realidad pasa. Y para nosotros, los que vivimos aquí, debería de dolernos un poco más, porque sale de nuestros bolsillos, porque son los impuestos que nosotros pagamos al gobierno federal en el income tax. Eso va a dar allá. Y así en muchos lugares, en la sabiduría del Departamento de Estado, esas cosas deben de ser así. Pero ¿dónde fue que se perdió el rumbo de la democracia en Nicaragua? Se perdió cuando los marxistas de la Legión de Castro encontraron el talón de Aquiles de la democracia, que es la corrupción. Desde los griegos y los romanos hasta nuestros días, este vicio de las sociedades ha sido anatema de las democracias mismas. Hay gente que no tiene sentido de patria, de nación, de democracia, de derechos humanos. Su único credo es el dinero. Y eso es así de simple. Así como suena ese axioma, es que los nicas fuimos condenados a regresar a la dictadura del proletariado de don Daniel Ortega, que hoy le han cambiado el nombre, pero que mantiene el mismo credo. Son marxistas, y los marxistas no creen en pamplinas, ni en elecciones libres, ni en el valor de la vida humana, ni en los derechos humanos. Nada de esas boberías los detiene, porque ellos simplemente no creen en esas falacias burguesas. Para ellos solo la fuerza y la dominación son reales. Todo lo demás existe si sirve a sus propósitos de tomar el poder y no soltar el poder a costo de lo que sea. El viejo Carlos Marx les dejó una hoja de ruta que no cambiará probablemente nunca. Basta ver a Fidel Castro seguir haciendo de la suya hasta el día de hoy, después de más de medio siglo de engaño. En mi adolescencia yo escuchaba en Nicaragua por radio de onda corta los discursos de Fidel Castro. Tenía aproximadamente 11, 12 años y me encantaba escuchar lo que decía Fidel Castro. No me cansaban, eran horas y horas y horas de la noche y yo estaba ahí con la radio porque era llevar la contraria a todo el mundo, ¿verdad? Entonces a esa edad uno hace eso. Mi padre
que conoció a Fidel Castro en Bogotá cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, me preguntó si no me aburrían los discursos. Y yo le dije que él hablaba de las legítimas aspiraciones de los pobres y que me parecían interesantes. Fue entonces que mi viejo me contó que lo que él vivió en Bogotá, los dos, él y Fidel, atendían la misma conferencia internacional, pero a la hora de la agitación y el alboroto, mi viejo fue increpado por Fidel Castro para que tomase un fusil. Mi viejo le dijo: yo no vine a Colombia a matar colombianos, yo vine a una conferencia, y dicho eso, dio media vuelta y buscó cómo regresar a Nicaragua. Cuando hablamos de eso, mi viejo me dijo: ese hombre no es de fiar, sigue escuchándolo y cuando tengas alguna duda, me hablas para ver si te puedo ayudar a entender a gente como él. Nunca más hablamos del tema, pero poco a poco fui entendiendo que todo lo que decía Fidel en sus discursos eran falsedades y mentiras, que tenía una agenda de odio, eso es lo primordial, y que al final ese odio no le iba a hacer bien a nadie. Hoy en día le doy gracias a mi viejo por su sabiduría. No me dijo lo que tenía que pensar, pero me invitó a reflexionar por mi propio medio y a encontrar la verdad por mí mismo. Ese hombre, Fidel, hoy tiene a toda una nación bajo una dictadura que yo nunca pensé que iba a soportar ese pueblo un yugo y una opresión semejante. Esa misma persona ha llevado esa enferma noción de tiranía a muchas otras gentes, incluida mi tierra y mi gente de mi querida Nicaragua. La verdadera fuente del problema que vivimos los nicaragüenses somos los mismos nicaragüenses. Fue nuestra clase política la que le dio el triunfo a Daniel Ortega. Fueron ellos los que dividieron la oposición y fueron ellos los que aprobaron que un presidente salga electo con el 35% del voto. Nos quejamos los que estamos en el exilio porque vemos la desmoralización de nuestro país, pero nos es imposible regresar a luchar por nuestro pueblo. Nosotros no haremos lo que hicieron los revolucionarios sandinistas de ir a la montaña a luchar contra la dictadura. Algunos lo han hecho con muy poca suerte. Y la verdad es que la realidad es aplastante. El dinero que a mano llena regala Chávez de las arcas petroleras de Venezuela es simplemente una marea que aplasta a cualquier movimiento patriótico interno en Nicaragua. Cuando alguien interviene en esa forma en los destinos políticos de una nación pequeña y pobre, el resultado es casi predecible. Pero no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Ya soplan vientos de cambio que vendrán a dar una nueva oportunidad al pueblo de Nicaragua para volver a ser república. Va a depender de los nicaragüenses que eso sea una realidad. Realmente, el problema grave es la corrupción. El problema que es muy difícil de atrapar, muy difícil de poner en perspectiva y muy difícil de abordar. Cuando hay tanto dinero flotando, ahora no solo es lo que regala Chávez, sino el narcotráfico, que también es otro factor de dinero. Las reputaciones se venden, se compran como que fueran cosas de comercio. Y realmente es muy difícil en un país pobre escaparse a eso. Esperamos que con el tiempo las cosas cambien, porque una cosa es cierta en la vida, que es que el cambio es la constante de la vida. Así que esperamos que cambien, probablemente antes de cambiar en Nicaragua, cambien en Venezuela, cambien en Bolivia, cambien en Ecuador, para ser nosotros beneficiarios de ese cambio. Pero al momento somos de los países del ALBA probablemente el más débil para poder lograr un cambio. Probablemente el que el cambio lo ve más remoto. Porque para colmo de colmo, el señor Daniel Ortega está gobernando como un capitalista de primera. Y entonces nos encontramos
con una situación en donde no solo la clase política, todos los comerciantes están queriendo hacer negocios con Daniel Ortega. Así que resulta ser verdaderamente una realidad aplastante para nosotros. Esperamos que en el futuro, como repito, llegue un momento en donde se den cambios y haya posibilidad de hacer una nueva patria, un nuevo país, volver a ser república. Mientras tanto, esperemos que todos los países del ALBA puedan hacer sus cambios para que nosotros al final podamos entrar en esa onda de cambio. Muchas gracias a todos.